Hola amigas y amigos de Experiencia Acumulada y Compartida. Quiero presentarles al doctor, a David. Y para mí es realmente un placer, es gratificante, después de haber hojeado su libro, encontrarme con una persona con una similitud o una frecuencia de pensamiento pues parecida a la mía o yo a la tuya, doctor. ¿Te quieres presentar ante mi auditorio, por favor, nuevamente? Sí, por supuesto, es un gusto. Mi nombre es Alberto David Hernández García, vengo de la ciudad de Oaxaca, aquí a aportar un poquito a las problemáticas existentes tanto en la política como en lo social. Pienso que te ves muy moderado de decir ayudar poquito. Pienso que con los conocimientos que tienes sobre la temática que escribes, vas a aportar mucho a esta cuarta transformación. Porque lo que acabo de mencionar de la similitud de pensamientos con tu servidor, es por el hecho que sin habernos puesto de acuerdo, ves a la política, a los políticos, déjame decirlo, a los funcionarios públicos, desde un ángulo bien diferente al acostumbrado, en el cual coincidimos, sí, porque los ves como sujetos, como con un perfil psicológico, con una condición neurofuncional, pues coincidente con la mía, y creo que tenemos una concepción similar con el hecho de que todo acto está basado en ese perfil psicológico, en esa condición neurofuncional de esas personas. Así es. En una entrevista anterior mencionaba precisamente de ese perfil psicológico, de que necesitamos llevar a cabo o por lo menos producir un perfil del cual sustenta las necesidades del ciudadano, es decir, elegir a los más aptos, así como lo hacen las empresas grandes. Ellos tienen un documento, ellos tienen algún documento donde viene descrito cómo tienen que elegir a los candidatos, y más o menos eso es lo que yo propongo, de elaborar un perfil de puesto, digamos. Exacto, elaborar un perfil donde nosotros elijamos a nuestros propios funcionarios, a nuestros propios políticos, para dejar de tener errores que se vienen cometiendo. Decía, ¿cómo vemos en la Cámara de Diputados peleándose, confrontándose unos con otros y demás? Entonces, tenemos que poner orden. En el documento viene descrito la propuesta donde hay que poner orden desde todos los niveles, definitivo, desde el nivel ejecutivo hasta el judicial. Porque ahorita igual se quejan de los jueces, se quejan de que no hay justicia, sí, pero porque se dicen ser autónomos, cuando la autonomía, hombre, si fueran autónomos, si el Poder Judicial fuera autónomo, entonces se autopagarían. Definitivo. ¿Sí? Y quienes pagan somos los ciudadanos. Entonces, ¿dónde está la autonomía? Es relativa. Exactamente. Es Entonces, relativa. hay una idea ahí que no concuerda. Fíjate que tu formación profesional difiere de la mía. Yo soy mercadólogo, pero aquí hay una convergencia. Sí. Tú hablaste de las grandes empresas y efectivamente las grandes empresas, cuando diseñan sus manuales de organización, hacen una descripción del puesto, que en este caso es aplicable si definimos cuáles son las labores que debe de desarrollar cualquier persona que pertenezca a cualquiera de los tres poderes de la Unión, al Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial. Y efectivamente, más por el hecho de que al ser elegidos o al ser designados aplican una parte proporcional de autoridad, pues debemos ser más exigentes para que los perfiles de estas personas estén lo más acercado posible a los perfiles de los puestos. En una empresa, pues lógicamente te piden que llenes una solicitud de empleo o que lleves tu currículum vitae. En una empresa verifican la información. Así es. Y seleccionan la persona que más convenga a sus intereses. ¿Que no es posible o no tenemos el derecho como ciudadanos de este país a aplicar técnicas similares?
Claro que la tenemos, porque inclusive lo describe el artículo 39 de la Constitución Política. El poder emana del pueblo y por lo tanto nosotros somos los responsables de elegir tenemos ese derecho de elegir a nuestros propios funcionarios. En otras palabras, nosotros somos los mandantes. Exactamente. Y ellos son los mandatarios. Así es, ellos son nuestros empleados, dilo. Ok, empleados. Empleados, aunque se adornen con títulos tan rimbombantes, ¿sí?, que merecen definitivamente su reconocimiento cuando se lo ganan. Así es. El decir primer mandatario, el decir señor presidente, son títulos que no se les deben otorgar por el simple hecho de haber sido designados o haber sido electos sin conocimiento de causa. Ahora, en la cuarta transformación, pienso seriamente que esto debe de llevarse al pie de la letra. No sé, será por mi característica Asperger. Efectivamente, como comentábamos hace un momento, doctor, creo que llegó el momento no solo de corregir errores pasados, sino de prevenirlos. Esto de lo que estamos hablando sería un instrumento para reducir o eliminar la posibilidad de tener nuevamente a otro sociópata, a otro Carlos Salinas de Gortari, que reconociendo su alto nivel de inteligencia, pues desafortunadamente la enfocó pensando en un nacionalismo como si fuera norteamericano. Y prueba de ello, pues la hemos visto en la entrega de tantos recursos que ha hecho a empresas transnacionales. Sí, de hecho, ya ve que comentábamos en una plática fuera del aire, decíamos que todos traemos una educación, todos traemos un origen, y dependiendo de la educación que traigamos desde inicios de la infancia, de esa manera se va a proyectar en la etapa adulta. Y esa es consecuencia precisamente de este personaje, del cual algo de haber aprendido de familia y viene y lo proyecta. Que lo consideraba en su caso como normal, pero yéndonos un poquito más atrás en este procedimiento, yo me atrevería hasta investigar su árbol genealógico, porque hay una teoría acerca de la herencia transgeneracional, que no solo consiste en que heredamos los rasgos de nuestros padres, el color de nuestra piel, de los ojos, la estatura, etcétera, sino que también heredamos algunas huellas de eventos traumáticos en nuestros antecesores, que de una forma u otra pues también forma parte de nuestro código congénito, de nuestro ADN. Ahora, lo que yo pienso de esta iniciativa de ley, formada por los estudios psicológicos, sí tendría que estar acompañado, creo que ya lo es, pero no se hacen públicos los resultados, de exámenes clínicos para determinar las dependencias. ¿Qué opinas al respecto, doctor? Sí, de hecho hay muchísimas anomalías tomando la conducta humana como tal, hay muchas anomalías, y esas anomalías se han visto efectuadas ya en nuestros tiempos, bueno, desde muchísimos años, ¿no? Entonces es necesario ya como ciudadanos ejercer nuestra responsabilidad y llevar a cabo este tipo de propuestas para terminar definitivamente y contundentemente solucionar este tipo de situaciones. Sí. Ya no podemos seguir en las mismas, porque si no, los problemas se siguen acumulando y no se resuelve nada. Sí, esto se tiene que atacar de raíz y no solo de una forma correctiva, sino preventiva. ¿Cuál es una de las situaciones? Y esto lo quería yo comentar, porque precisamente yo vengo del estado de Oaxaca y precisamente el miércoles aprueban la legalización del aborto en Oaxaca. Sí, entonces a los ciudadanos no le preguntan. Una decisión cupular. Exacto, se reúnen ellos nada más y dicen, ¿sabe qué? Así, y al final de cuentas nosotros lo decidimos. Y inmediatamente vienen las quejas de los ciudadanos. Definitivo. Entonces, los ciudadanos, ¿cuándo son tomados en cuenta? Nunca. ¿Sí? Entonces, hay que involucrar al ciudadano ya. ¿Cómo? Ahorita voy a seguir escribiendo un poquito más y voy a llegar a lo contundente de la propuesta, nos vayamos poniendo de acuerdo
de cómo podemos, en realidad sí podemos llegar a hacer un cambio en esta transformación que usted ha estado diciendo. Definitivamente creo que aplicando a la letra lo que ha dicho el licenciado López Obrador, que en México exista no solo una representación por parte de los diputados, de los senadores, sino que además sea participativa por parte de la ciudadanía, por medio de estas ideas, por ejemplo, para generar ese real cambio, porque de no hacerlo, pues nada más es cambiarle la etiqueta a la situación y finalmente sigue siendo la misma. Sí, tenemos yo aquí lo describo, ya con propias palabras, describo que es la única, yo para mí considero que es la única oportunidad que tenemos para cambiarlo, porque en el momento que el presidente, el licenciado Obrador, se vaya, quién sabe si le den continuidad a lo que él va a dejar. Pues depende quién quede, y desafortunadamente hay que ser realistas. No tenemos muchos gallos como candidatos que sigan una estrategia similar a la de López Obrador. Sí, entonces para prevenir ese tipo de situaciones yo traigo estas propuestas. Inclusive viene para aplicarlo en los próximos años como para de una vez prevenir al futuro. Que quede dentro del marco de la Constitución. Así es, todo fundamentado. Ahora, para ser un poquito más contundente en este espacio que ustedes me dan, precisamente lo que yo les comentaba es que, bueno, ahorita venía en el camino, y aparte de lo que sucedió en Oaxaca, aparte de lo que sucede en otros estados, aparte de lo que sucedió aquí en el Zócalo capitalino y demás, veo protestas, veo marchas, de repente ya se están organizando para otras posteriores. Eso no ayuda en nada, al contrario nos perjudica a terceros, ¿sí? ¿Cómo? No hay una autoridad intermediaria entre ciudadano con gobierno. Que sea confiable, no. Exacto, entonces mi propuesta es crear una autoridad ciudadana que intervenga como intermediario, como conexión y vínculo entre sociedad con gobierno. Bueno, ese es un papel que se supone los diputados deben desarrollar. Pero ya lo vimos. Nos quedamos en la suposición. Exacto, entonces como ellos no fungen como tal, seamos en la realidad no. Seamos reales, ellos no fungen esa función. Entonces, ellos están fungiendo nada más para sí mismos, ¿sí? Para beneficios personales. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Para llevar a cabo todo este tipo de propuestas, como para hacer el cambio totalitario de todo lo que no funciona, tiene que haber una autoridad avalada por la Constitución Política. Desde el artículo 39 tiene que haber una autoridad donde nosotros tomemos nuestra responsabilidad y donde nosotros tengamos de alguna manera también el poder como ciudadanos. Definitivo. Así como se describe, la conexión entre ciudadano y gobierno, esa autoridad intermediaria, inclusive en la modificación al organigrama del gobierno, yo lo pongo ya. Nada más viene descrito comúnmente, ¿sí? Los tres poderes más los demás sistemas, ¿no? No, yo hago una modificación del organigrama, incluyendo ya a la ciudadanía como tal. Definitivo, se tiene que tomar bien en cuenta, y para terminar nada más hay que dejar esto en mente de nuestros amigos y amigas. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 a la actual que nos rige, la de 1917, pasaron un poco más de 60 años. En aquel entonces, el México de 1857 al de 1917 había cambiado tremendamente. ¿Que no nos encontramos en una situación similar como para pensar en que después de 102 años sea necesario el convocar a una nueva constituyente? Quiero dejarle esto de tarea a nuestros oyentes. Creo que es tiempo de actualizar nuestra Constitución. Claro. Aquí viene la propuesta. Ahí está la propuesta y esperamos la opinión de ustedes, amigos, porque si esto les parece bien, tendrá que llegar el momento en que lancemos una convocatoria
independiente para que nos den sus puntos de vista, pues también para que se vea respaldado con firmas ciudadanas que obliguen a los legisladores fundamentalmente a convocar a una nueva constituyente. Que tengan muy buena tarde. Gracias.